formales vamos a ir ya a nuestra primera entrevista. Veníamos hablando de, por un lado, está ya comenzada la transición entre el gobierno y el gobierno electo. A su vez hay muchas negociaciones para ir conformar el nuevo gabinete, el gabinete que va a asumir el 1 de marzo. Ambos temas hacen muy interesante conversar con la senadora electa Cecilia Cairo. Bienvenida. Muchísimas gracias, un gusto estar acá, ya lo saben, pero... Muy buenos días y felicidades. Felicitaciones. Gracias. Senadora electa y diputada electa por Montevideo también. Sí. ¿En qué Cámara la vamos a ver? No lo sé, en realidad, porque, como ustedes saben, hemos tenido una votación muy grande y bueno, ya hay que ver cómo quedan las dos cámaras para que queden bien y que podamos trabajar y que los compañeros nuevos también puedan aprender de otros. Así que todavía no lo sé, pero veremos. Buena parte de los senadores electos están en esa danza de nombres que hay como futuros ministros. ¿Cómo se está manejando eso de, bueno, elegir el mejor gabinete, pero a su vez no dejar desguarnecida o la Cámara de Senadores, y a su vez también balancearla con diputados, donde a veces se le da más importancia al Senado, pero la elección ya le dio mayoría al frente en el Senado y no en diputados, con lo cual la Cámara de Diputados toma otra relevancia porque va a haber que negociar más? ¿Cómo se están manejando todos esos equilibrios? Y bueno, sintetizaste todos los problemas que tenemos. Sí. Así que, en realidad, lo que estamos tratando de ver es justamente esto, cómo termina el gabinete, qué compañeros quedan en cada lugar y a partir de ahí, también pensando en diputados y la necesidad de tener compañeros que puedan negociar y trabajar, porque como bien dijiste, no tenemos la mayoría, son de los elementos que están en la balanza y por eso digo, todavía no sé a qué lugar voy. ¿Y eso quién lo maneja dentro del MPP? ¿Es una mesa grande? ¿Es una mesa chica? ¿Cómo se está trabajando? Es una mesa grande, el ejecutivo del MPP es el que tiene todos esos elementos arriba de la mesa y bueno, y ahí definiremos. Hay un tema que está sobre la mesa desde el día de la elección y la votación tan grande del MPP, que es la cuota, digamos, por ponerle un nombre, de participación, ¿no? En el gabinete, en fin. ¿Qué piensa el MPP o los principales dirigentes? ¿Tienen que tener un porcentaje que se corresponda con la votación o eso, como decíamos recién, puede afectar bastante a la actuación parlamentaria y entonces en realidad que no se respete tanto esa cuota en el gabinete a pesar de haber votado tan bien y que se le dé espacio a otros sectores? No es por el Senado ni por diputados que pensamos que no es un problema de cuota en realidad. Nosotros creemos que el gabinete tiene que ser potente, tienen que estar los mejores. ¿Pero tiene que tener mayor presencia del MPP por su votación? No necesariamente. Pondremos los compañeros que creemos que puedan cumplir con esa función, así que no está en discusión eso. Yo creo que lo importante es que la diversidad del Frente Amplio esté representado y la diversidad significa que no es solo el MPP. Así que estaremos todos los compañeros de los sectores que puedan representar mejor lo que buscamos, que es un buen gobierno, obviamente. Pero el MPP es el sector más votado dentro del Frente Amplio con justamente una amplísima representación parlamentaria. Eso le da un peso muy significativo. Además, el presidente electo también es del MPP, o sea que tienen un protagonismo indiscutible dentro del Frente Amplio. ¿Cuál es la impronta que va a imprimir justamente el movimiento de participación popular en este gobierno? ¿Cuál te parece que va a ser esa marca que lo distinga? Mira, todo lo que dijiste es así. Votamos por encima de nuestras expectativas, hay que decirlo. Y obviamente tenemos un peso insolayable. Decir que eso no es así sería mentir. Pero lo cierto es que lo que esperamos de este próximo gobierno es que responda a algunas situaciones que creemos que son injustas. Y una de ellas es la pobreza infantil, que nos preocupa y mucho. Y bueno, la infancia y a la adolescencia hay que ponerle un pienso fuerte. Y en eso creo que el MPP va a hacer una batalla fuerte sobre eso. ¿Y quiénes son las figuras del MPP que podrían hacerse cargo de ese tema? Ay, no lo sé. Hay varias. Pero lo cierto es que en estos últimos 5 años, pero yo le agrego también los gobiernos del Frente Amplio, porque también hay que tener honestidad intelectual, hay algunos sectores de la población que no logramos sacarlos de esa situación. Me he dedicado a recorrer estos 5 años todo el territorio, sobre todo nacional, pero sobre todo Montevideo, y siento que tenemos que dar una respuesta más que urgente, yo diría que moralmente necesaria.
Pero está bien lo que dice y la autocrítica y la crítica al gobierno de lo actual, es decir que de verdad van varios gobiernos que han hecho un esfuerzo en ese sentido. Este gobierno también dice, bueno, nosotros las ayudas sociales las dimos y sin embargo no se logra llegar a ese núcleo duro de pobreza, de marginación. ¿Por qué? ¿Por qué es que no logramos, a pesar de que los gobiernos lo intentan, solucionar ese problema? Porque creo que no es solo una cuestión de transferencia. Las transferencias son necesarias, sin lugar a duda, porque eso permite tener un sustento, pero hay que agregarle otras cosas que son muy importantes, el acompañamiento, inclusive escolar, la salud, la formación. Nosotros precisamos, más allá que la familia, que obviamente una familia pobre es que hay una madre, por lo menos, que casi siempre es así, ¿no? Mujeres solas con hijos, que no tienen una formación educativa que les permita salir al mercado laboral con potencia, diría yo. Hay que ocuparse de esos niños y sí darles la oportunidad de tener una trayectoria educativa distinta. Y yo creo que esas son las cosas que con mucho tiempo no va a estar resuelto ni en 2 ni en 3 años, pero sí tenemos que empezar a trabajar desde una profundidad. Por lo que vos decías, es un casco reducido y a ese casco reducido tenemos que ponerle todas las baterías que el Estado tiene y el gobierno tiene para lograr cambiar esa realidad y hacer un clic. Porque si no, no movemos la aguja. Y eso es lo preocupante. Pero tienen estudiado, por ejemplo, estamos de acuerdo que hay una población a la que no se ha logrado llegar ni con las transferencias, o sea, que no se ha logrado sacar de esa situación, no llegar, ¿no? Ni con las transferencias, ni con otras, el sistema de cuidados, en fin. ¿Tienen estudiado a qué cantidad de gente efectivamente sí se podría sacar de esa situación? Porque pensar en pobreza cero es como una utopía, ¿no? Es algo que ojalá sucediera, pero que es difícil de pensar que vaya a suceder. Pero hay por lo menos un objetivo claro de a cuánta gente se puede sacar de esa situación. Mira, nosotros calculamos que son unas 150.000 personas de las que estamos hablando y obviamente eso a nivel del presupuesto representa un monto bastante importante y hablamos que por lo menos habría que invertir un 1% del PBI. Sí. Te he escuchado varias veces hablar de eso y comparto. O sea que vamos a tener que reducir en algunas otras cosas para que ese 1% esté. Yo no me quiero poner la meta de decir vamos a sacar a tantos, porque como te decía antes, es tan compleja la situación que lo que hay que intentar es poner todas las herramientas arriba de la mesa y empezar a ceder sobre esa precariedad que no es solo económica, que tiene que ver con muchos otros elementos. Entonces, el mientras tanto también es importante, la mejora del hábitat donde están también tiene su importancia. Es decir, esos niños tienen que empezar a crecer en otra situación y es a lo que tenemos que apostar. Para eso hay que actuar rápido, ¿no? Porque cada año que pasa es un chiquilín que va quedando fuera. Yo decía, en 20 días tenemos que tener un censo casi que como un semáforo, ¿no? Donde está el rojo, que es lo más complicado. ¿Cómo hacemos para pasarlo al amarillo? Para que haya un escalón que hayamos superado. Yo no estoy diciendo que todo esté en el verde, pero sí empezar a pensar cómo vamos bajando esa situación de vulnerabilidad, que como te decía, no es solo económica. Por eso creo que ese trabajo cuerpo a cuerpo va a ser difícil, pero hay que hacerlo y es insoslayable. Y en 20 días deberíamos tener alguna información del censo de las más complicadas. 20 días a partir de ahora, decís. Ya, a partir del 1 de marzo. Ah, en marzo, ok. Sí, antes está difícil, pero en 20 días poder saber esas 30.000 familias que son las más complejas, cómo atacarlo y cómo poner todos los equipos al servicio de ese trabajo. Porque en realidad el MIDES tiene específicamente una función que cumplir, más allá de todas las otras secretarías que tiene, la función específica que cumplir es lograr abatir esa pobreza extrema, ¿no? Y bueno, hay que poner las baterías del MIDES en eso y me parece que ahí es donde... Cuando me refiero a batería me refiero a funcionarios, me refiero a equipos técnicos, me refiero a todos los servicios con salud trabajando y con educación también, que nos permita de verdad empezar a paliar una situación que es desesperante. Pero claro, cuando decimos MIDES, en realidad intuitivamente uno deriva, ¿no?, en pensar que es el Ministerio de Desarrollo Social, pero no alcanza con los esfuerzos aislados del Ministerio, porque si vamos a
a los puntos rojos, justamente como tú decías, nos encontramos con familias, con niños chicos que están enfermos, que no tienen asistencia adecuada en salud, madres que están desocupadas porque no tienen capacitación, porque no tienen oportunidades en el mercado laboral, y ahí ya empieza toda una sinergia de desafíos que es necesario articular con más de una cartera. ¿Planean algún tipo de diseño innovador para abordar estos desafíos? Sí, Ana. No sé si recuerdan que se votó la Ley de Infancia y Adolescencia, Sí, claro, que para nosotros tiene una importancia máxima. Que no crea una nueva institucionalidad, sino que reorganiza, ¿no? Reglamentarla, lo primero que tenemos que hacer, y empezarla a hacer funcionar. Por ejemplo, en el Pereira hay una oficina del MIDES, ¿verdad? Y yo creo que hay que potenciar esa oficina, porque en realidad las madres que van a tener familia en el MIDES, en el Pereira Rosell, ya tenemos indicios de qué situación está. Deberíamos tener alertas tempranas de que ese niño va a ir a vivir a una vivienda que no tiene las condiciones, que ese niño no va a estar seguido como corresponde, y entonces a partir de ahí ya poner los equipos a trabajar. Es decir, hay que hacer lo contrario. En vez de llegar después, desde el momento del embarazo hay que empezar a trabajar sobre esa causa. Y yo creo que eso nos va a permitir cambiar lo que nos pasa, porque no nacen tantos niños, y sin embargo no logramos resolverlo. Es vergonzoso. Sin embargo, aumenta la pobreza infantil. Claro. Eso quiere decir que son más niños los que están entrando, porque Por supuesto. nacen menos, pero hay más, la ecuación solo cierra por ahí. Claro, porque uno de los temas que tenemos también a la baja natalidad es que los niños nacen en los hogares más pobres. Así que inevitablemente es ahí donde crece la pobreza. La otra vez, hablando con una fuente que es especialista en temas de administración pública, se mostraba a contramano, porque todo el mundo, o sea, todos los partidos votaron el proyecto de Lustenberg y salió con el apoyo de todos, y todo el mundo tiene una gran ilusión en que eso funcione. Y él me decía que no iba a funcionar, esta persona era escéptica, porque decía que hasta hoy el INAU no recoge los datos de cuántos niños van al CAIF, qué resultados tienen, cuánto se gasta, o sea, que faltan datos tan básicos que el esfuerzo por coordinar mejor arranca ya muy rengo, porque faltan los datos centrales todavía. Sí, también lo mismo con escuelas y información relativa a la salud del niño, por ejemplo, ahí también hay baches. Por eso digo que la única manera de atacar este tema es que todos estemos juntos, y esos datos son indispensables. En 20 días necesitamos datos claros de cuáles son la situación de esas 30.000 familias, porque sabemos que existen. Ahora, existir no es ponerle cara. O sea, ¿cuáles son esas familias? ¿Cómo está funcionando en la escuela? ¿Cuál es el rendimiento de esos chiquilines en la escuela? Si hay que poner maestras comunitarias y aulas comunitarias para que esos chiquilines puedan realmente tener la posibilidad de estudiar. Porque a veces la madre no tuvo una trayectoria escolar suficiente y es imposible que sea ella que los ayude. Hay décadas de familias de asentamiento, se sabe, ¿no? Es algo que sucede, Más de es una 4. realidad. Claro. Y en este plan de los 20 días, ¿ya están trabajando o hay equipos ya trabajando y pensando cómo se va a implementar? Y bueno, los compañeros que estamos en estos temas estamos pensando en cómo hacerlo. Es verdad que eso pasará cuando el gabinete esté entablado, y hablaremos y conversaremos y trataremos de aportar desde el lugar que nos toca, que como te decía, tiene mucho que ver con lo territorial, porque es ahí donde estoy. Entonces, me parece que todo ese bagaje de información hay que lograr, de alguna manera, pasarlo para que todos juntos trabajemos en lo mismo, más allá del lugar donde estemos cada uno. Me parece que esto es una causa de verdad nacional y que todos tenemos que poner un poquito para que eso se resuelva. Recién dijo que para lograrlo había que recortar en algunos lados. ¿Están identificados en qué lados hay que recortar para poder dar un mayor impulso a estas áreas? No, porque no integro el gabinete y no estoy en el Ejecutivo, pero lo cierto es que lo que sí tenemos claro es que hay que trabajar sobre esa pobreza infantil y que el costo es de un 1% del PBI, así que todos estarán trabajando a medida que van recibiendo los datos de la transición para ver dónde y cómo mejoramos también al Estado en sí. Porque yo creo que a veces la inercia del Estado no nos permite darnos cuenta que algunas cosas podemos enlentecerlas inclusive y otras potenciarlas. Y bueno, en ese trabajo, que es casi de músico, ¿no? Tocando el teclado, donde hay que trabajar. Con mucha humildad, pero también con mucha firmeza. ¿Pero no las tiene identificadas usted como política en esas áreas? ¿O tiene una idea?
No puedo decir que las tengo identificadas porque además hablaría en nombre de un ejecutivo que no integro y esas cosas, como bien decías tú, en política no se deben hacer, no las haría. Pero sí creo que, mira, cuando yo estuve en el Ministerio de Vivienda mirando los gastos y el presupuesto del Ministerio, uno se da cuenta dónde puede achicar y que eso no va a causar ningún problema ni ninguna conmoción para poder potenciar lo que a vos te parece que tiene que funcionar más rápido. Así que ese va a ser el trabajo de cada uno de los compañeros que tienen en el gabinete para ver de dónde sacamos ese porcentaje que es importante. Hoy decías que no sabías todavía si vas a asumir como senadora o como diputada. El Senado va a ser un escenario que ya está bastante definido cómo va a funcionar. El Frente Amplio tiene mayoría, podría aprobar por lo menos allí las leyes que tuviera ganas. Sin embargo, en diputados también sabemos, hay otras dificultades, que es que nadie tiene una mayoría. En el caso de que te tocara integrar la Cámara de Diputados, ¿ya pensaste cómo sería ese panorama de negociación, con integrantes nuevos, con partidos nuevos, como el partido de Salle, en fin? No, pero no va a cambiar demasiado de lo que pasó en el periodo pasado. Es decir, el relacionamiento entre los parlamentarios existe y las negociaciones también. Y yo creo que lo que tenemos que ponernos de acuerdo es qué es lo importante para el próximo gobierno. Estamos todos de acuerdo que el tema de la pobreza infantil es un tema nacional, así que quizás en eso nos pongamos de acuerdo. Trataremos de todas formas de que esos 2 votos que faltan de algún lado salgan. Entonces, ¿de quién? No sé. Seguramente en algunos lados, en algunos casos puede ser de uno de los partidos, en otro. Hay que ser abierta a conversar y discutir entre todos. Yo creo que nosotros, después de perder el gobierno, también nos dimos cuenta que la soberbia de la mayoría tiene sus dificultades. Yo se los repetía todo el tiempo de estos 5 años al gobierno que está hoy en función y no vamos a volver a repetir ese error en el próximo. Ahora, eso es un hecho, eso es un... O sea, que más allá de que siempre se dice, y es verdad, ¿no?, que hay muchas leyes que se votan por unanimidad y que a veces pasan desapercibidas. Hablábamos recién del proyecto Lustenberg, esa fue una. Y eso es cierto. También es cierto que fueron 5 años de choque muy duro permanente entre gobierno y oposición. ¿Por qué debería cambiar? ¿O por qué tenemos que pensar los uruguayos que eso va a cambiar? Porque nosotros en estos 5 años, más allá que, como tú decís, hay muchísimas leyes que salieron por unanimidad, no solo esa. Esa en realidad fue una propuesta de una diputada del Frente Amplio, ese sería el cambio, pero después nosotros negociamos todo el tiempo, tratando de resolver cosas y cambiamos cosas y entonces votábamos algunos artículos y otros no. Después el clima que se genera... todos tenemos que poner de nosotros para que no sea así. No creo que no le hacemos bien a la democracia, pero tampoco le hacemos bien al debate o a la imagen que tienen del Parlamento si las discusiones se banalizan de la forma que se banalizan a veces. Hace un tiempo, lo sabés, lo voy a decir solamente para la gente que no haya estado en contacto con esta información, el diputado en realidad, Martín Sodano de Cabildo Abierto, dijo que vos y el Pacha Sánchez lo habían llamado para reunirse, incluso para ofrecerle cargos. Nunca terminó de quedar muy claro qué pasó con eso, si efectivamente lo llamaron, si le ofrecieron alguna cosa concreta, ¿cómo fue? Bueno, yo te cuento. Sí, es verdad, eso ha estado y está bueno aclararlo. Nosotros yo lo llamé para tener una reunión. En ese momento estamos hablando en el periodo de octubre a noviembre, ¿verdad? En el que se jugaba el balotaje. Claro. Lo llamé para conversar, conversamos en un bar, estuvimos charlando, yo le decía, bueno, estamos viendo a ver quién da ese paso. Estábamos a la búsqueda de esos votos que faltaban. El paso de votar a Orsi, no a Delgado. Claro, y anunciarlo además, ¿no? Claro. Que eso era lo importante. Estuvimos conversando, él me decía que no sabía muy bien qué iba a hacer, que no había salido electo para la próxima legislatura y que estaba pensando qué hacer, que había tenido una reunión con quien era candidato del oficialismo, Álvaro Delgado, que le había ofrecido un cargo en el Ejecutivo. Nosotros habíamos compartido comisión durante estos 5 años y uno de los temas que conversábamos siempre era adicciones, es un tema que para él era importante. Yo le decía, bueno, no pasó nada en estos 5 años porque en esto de tratar de convencerlo, ¿verdad?
allí él me dijo que iba a pensar, que iba a ver que patear la mesa no era fácil, cosa que también entiendo, y quedamos en volvernos a reunir, pero en el Frente Amplio, que fue lo que sucedió. Nos reunimos en el Frente Amplio y, como bien decís, estaba Pacha. Y en esa reunión en la que estuvimos, su planteo era que para patear la mesa tenía que ser suplente del intendente. Y nosotros le dijimos que eso era innegociable, no podíamos negociar eso, que eso no era posible. O sea, en las municipales, integrar la lista... Como fue Fernando Amado, no sé si lo recuerdan, sí, porque claro. ese era su ejemplo, así que Sí. doy al mismo. Sí. Le dijimos que eso no era posible, así que quedamos en buenos términos y le deseamos suerte. ¿Y le ofrecieron algo a cambio? No. Claro, no. porque él dijo, públicamente dijo que ustedes le habían ofrecido un No. cargo para... Él te vuelve a repetir lo que aspiraba para dar el paso y nosotros le respondimos que eso no era posible. Y todo terminó bien. Lo cierto es que nosotros estábamos trabajando en territorio, que es donde yo trabajo, y habían varios referentes de Cabildo con los que estábamos conversando. Yo se lo anuncié además. Y esos referentes de Cabildo sí dieron el paso. Referentes barriales estoy hablando. Y eso creo que fue lo que lo enojó, por lo menos fue el mensaje que me mandó muy ofendido. Ahora, Pero fue después de la reunión y no... Pero ofendido, ¿por qué? Y porque habíamos conversado con estos que aparentemente eran de su agrupación y que Dirigentes de habían un dado escalón el más paso. bajo, digamos. Sí, de barrio. Pero ustedes no les ofrecieron cargos. No. Ahí va. Simplemente- Por eso no entiendo por qué se enojó. Y porque me dijo que su frase fue: te metiste con mi familia. Una cosa, sí. ahora es un poco llamativo que el Frente Amplio vaya a buscar a dirigentes de Cabildo Abierto particularmente, ¿no? ¿Por qué? No sé, ¿es de los integrantes de la coalición el partido con el que tienen más afinidad, el Frente con Cabildo? No, nosotros vamos a buscar a todos, aclaro por las dudas. Pero con Cabildo, en los territorios, en los barrios más pobres, nos encontramos. Tenemos diferencias en algunas cosas, y supongo que de esa es la que estás hablando, pero después en lo que tiene que ver con la pobreza, en lo que tiene que ver con la situación de endeudamiento, hay cosas que estamos de acuerdo. Recuerdo en la campaña de 2019 que muchas veces se compartían fotos por algunos dirigentes del Frente Amplio de que votar a Cabildo Abierto era como darle un voto a los militares para volver al gobierno. Por eso me llama la atención que desde esa fuerza política ahora se convoque para que se acerquen. Algunos, Ana, algunos del Frente Amplio pueden pensar eso, y eso es cierto. No es lo que pienso yo. La tropa, que es la que trabaja en los cuarteles, está en una situación económica tan difícil como cualquier otro. Así que me parece que es un cliché que deberíamos dejar de lado porque me parece que no corresponde. No comparto esa posición, de ninguna manera. Decías recién, llamamos a todos, se contactaron con dirigentes concretamente de otros partidos, los partidos De tradicionales, todo. Partido Colorado, Partido Nacional. Yo me encargué sobre todo de lo territorial, te aclaro por las dudas, o sea que referentes de los barrios sí, muchos. Pero sí, claro, hablamos con todos los que pudimos, hablamos, intentando esto de... Y bueno, creo que alguna prueba hay porque en el interior surgieron muchos, ¿no? Que votaban, cambiaban su voto hacia Orsi. Lo intentamos. Fue un trabajo de un mes. ¿Con qué argumento? Me imagino en el votante, por ejemplo, o en el dirigente más que nada, del Partido Nacional puntualmente, porque tenía a su líder como candidato. ¿Con qué argumento buscaban convencerlo? Y bueno, yo creo que en el Partido Nacional también hay distintas vetas, ¿verdad? Y el wilsonismo para mí tiene una importancia bastante grande. Y entonces a estos que son wilsonistas, el rol del Estado, cómo funcionaría, las dificultades que tuvimos con el herrerismo, son de las discusiones que tenemos, inclusive en el Parlamento. Así que a esos más cercanos, claro, hablamos con todo. Hablé con mi padre, imagínate, ¿cómo será? ¿Tu padre cuál es su filiación política? Mi padre es colorado. De toda la Ajá, vida. ¿y no lo convenciste? Bueno, no lo sé, ¿sabes? No se lo pregunté, pero hablé con él. Creo que algo de sensibilidad sintió, pero no te puedo decir... En mi casa siempre tuvimos mucha libertad de cabeza, por suerte. Entonces cada uno de nosotros pensaba cosas distintas. Mi madre era anarquista, así que imagínate. Y siempre respeté lo que pensaba y hemos conversado de política toda nuestra vida. Discutimos, a veces acaloradamente. Es muy raro que discutamos acaloradamente, pero discutimos de política y chicanas, ¿no? Y yo creo que eso también te permite entender que el otro también tiene razones para
ofuscarse, enojarse o no estar de acuerdo con alguna medida. Así que para mí no es un problema conversar con gente que no vote el Frente Amplio. Vuelvo al tema de Cabildo Abierto. Hubo una reunión importante entre Manini, Ríos y Mujica en estos últimos días. Me enteré. Ayer el ministro Lozano decía que uno de los temas que seguramente estuvo sobre la mesa fue el de los militares que están presos por delito de la dictadura. El interés de Cabildo manifestado una y otra vez es conseguir algún tipo de beneficio para los que tienen más cierta edad, que la mayoría de ellos lo son, de que vayan por lo menos a prisión domiciliaria. Y según decía Lozano, bueno, sabemos que Mujica está de acuerdo, pero Mujica no tiene la fuerza para imponer esa solución, convencer de esa solución al resto del Frente Amplio. ¿Cómo lo ve, Cairo? ¿Es una medida que puede llegar a darse en este gobierno en función de los acuerdos que se necesitan también con Cabildo Abierto? No lo sé, no lo sé. Ese tema es muy sensible. Hay que decirlo, vos Leo 2x3 hablás de este tema y es de mucha sensibilidad. Entonces, cuando las cosas son demasiado emocionales, es muy difícil cambiarlas. Entonces yo no puedo decir si eso va a cambiar. Porque también hay una parte de la población que siente que la dictadura tuvo hechos lamentables. Sin duda lo tuvo. Y que, por supuesto, y que eso condiciona la decisión de tratarlos iguales que a cualquier otro, ¿no? Entonces, como esa posición también está ahí, y no voy a decir que no la comparto, la comparto, es difícil. Entendiendo también que son veteranos, que ya, diríamos, estaban al final de su vida, es muy difícil pensarlo sin que el corazón también te juegue una jugada, ¿no? Esa es la verdad. O sea, no la ve por ese lado. No lo sé, capaz que hay elementos racionales que permiten pensar de otra manera, pero si tú me lo preguntas hoy, de verdad, es difícil. Cecilia Cairo, muchas gracias por habernos acompañado. Muy amable, gracias por Gracias a ustedes, como siempre. Muy amable. Vamos a ir a una tanda, a nuestro regreso vamos a estar hablando con el